como título de este mensaje, ¿sí? Dios da la victoria a los que obedecen sus instrucciones, ¿sí? Dios es el que da la victoria, ¿sí o no? Bien, eso porque están prestando atención. Dios da la victoria, pero Dios da la victoria a aquellos que obedecen sus instrucciones. Y cuando miramos el libro de Josué, capítulo 6, no es por casualidad que Dios está bendiciendo al pueblo de Israel, no es por casualidad que Dios está obrando a través de Josué, no es por casualidad que Dios le está dando y asegurando la victoria al pueblo de Israel. No es casualidad. Eso es algo que debemos entender, que para nuestras vidas Dios quiere darnos victoria, pero no va a ser por casualidad, o porque tiene una cara bonita, o porque se considera buenito, ¿sí? Sino que Dios va a dar la victoria porque usted está obedeciendo puntualmente a las instrucciones que Dios le está dando. ¿Dios quiere bendecirnos? Dios puede. Dios puede bendecirnos y quiere bendecir a cada uno de nosotros, pero la pregunta es, ¿estás realmente siguiendo puntualmente las instrucciones que Dios quiere darte a tu vida? Porque de otro modo Dios no puede bendecirte. Ya hemos visto en todo lo que es el libro de Josué, desde el capítulo 1 hasta el 5, cómo Dios fue obrando y fue dirigiendo a su pueblo para cruzar el río Jordán. Y cómo Dios obró a través de la vida de Josué, llamándolo para hacer su obra y su voluntad desde el capítulo 1. Por donde te digo, dice, levántate porque mi siervo Moisés ha muerto, levántate y hacé lo que yo te estoy mandando porque a este pueblo les doy la tierra prometida por heredad. Ya Dios se lo había prometido desde Génesis capítulo 12, ya venía hablando con Abraham. Y Dios hizo pacto con Abraham y le prometió que esa tierra donde él iba pasando, esa tierra se la voy a dar a tu herencia, a tu descendencia, para siempre. Pero ¿cuál era el objetivo o el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel o con Abraham? Formar una nación, un pueblo, el pueblo de Israel. ¿Pero para qué? Para que todos vean cómo Dios los bendice y cómo se llenan de riquezas y cómo está coronado de favores. Y Dios siendo el genio de la lámpara que cumple todos tus deseos. No, sino que miramos en la palabra de Dios de que Dios eligió puntualmente a Abraham para llevar a cabo sus planes y levantar de él una nación. ¿Pero para qué? Para que esa nación lo adorara a Dios, para que esa nación obedeciera los mandamientos de Dios, para que esa nación fuera luz a todas las naciones, dice el libro de Isaías. Para que todas las naciones pudieran conocer que no hay Dios como el Dios de Israel. Para que todos pudieran ver cómo Dios obraba en el pueblo de Israel, porque era un pueblo que adoraba y tenía comunión con Dios, y no había otro Dios en la tierra como el Dios de Israel. Dios está queriendo cumplir esto en la vida de Josué y en el pueblo de Israel. No así con el pueblo de Israel que murió en el desierto. Y dice que había hombres de guerra. Si prestaron atención, en el capítulo 5 lo menciona. ¿Había hombres de guerra, sí o no? Había hombres capacitados para una lucha. Había un pueblo numeroso. Y Dios puede salvar con muchos o con pocos. Dios puede salvar con lo que quiera. Dios puede hacer obras, Dios puede seguir haciendo milagros con pocos o con muchos, no importa. La pregunta es si realmente estamos siguiendo las instrucciones de Dios para nuestras vidas. Cuando realmente prestamos atención a la voluntad de Dios, Él puede bendecirnos. Cuando realmente hay alguien que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios puntualmente como Dios quiere, ahí es donde Dios puede bendecirnos y puede darse a conocer a través de uno de sus siervos, porque estamos prestando atención a la palabra de Dios.
porque estamos prestando atención a que estamos queriendo ser parte de su obra, prestando atención a las instrucciones puntuales que Dios da. Y ahí es donde Dios puede bendecirnos. Es distinto pedir a Dios que me bendiga porque yo quiero, porque supuestamente lo necesito o porque es algo que solamente deseo, a realmente ser bendecido por Dios porque estoy siguiendo su voluntad y estoy realmente haciendo lo que Él quiere para mi vida. Son dos cosas muy distintas. Uno plantea el egoísmo, uno plantea de que Dios va a cumplir todos mis caprichos, y otro es, estoy haciendo la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que plantea la Biblia para usted hasta ahora? Lo que yo noto es que Dios quiere que seamos parte de sus planes eternos, de que podamos darle la gloria y la honra a Dios en nuestras vidas. Pero la pregunta es entonces si Dios nos da la victoria a los que le obedecen sus instrucciones, si realmente estoy cumpliendo, obedeciendo las instrucciones de Dios. Fíjense lo que dice el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1. Dice, pero Jericó estaba ¿cómo? Cerrada, dice. Bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Versículo 2. Mas Jehová, ¿qué hizo? Le empieza a dar las instrucciones a Josué. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano, ¿a quién? A Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. ¿Quién era el que le estaba asegurando la victoria a Josué? Dios. Dios le estaba dando esa victoria a Josué en ese versículo de 2. ¿Cómo es que Dios da la victoria? Dando cumplimiento a su palabra. Dios le está dando instrucciones puntuales a Josué. Y recuerden, para ser un siervo de Dios, eso te va a costar. Eso te va a costar que le creas a Dios. Eso te va a costar que le obedezcas a Dios, a pesar de muchas cosas. Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Para ser un hijo de Dios, usted no tiene que hacer nada más que creer en el único que salva, el Señor Jesucristo, creer en el Salvador, en el único que puede salvarnos, y arrepentirse de todos sus pecados. ¿Hay algo que tenemos que hacer para recibir a Cristo como nuestro Salvador? Nada, simplemente creer y arrepentirnos. Creer y pedirle al único que puede salvarnos. En Juan 14, versículo 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14, 6, ¿sí o no? Entonces, nadie puede ir al Padre, nadie puede ser salvo si no es por medio y a través del Señor Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz para salvarnos. Pero para realmente ser un discípulo de Cristo, usted y yo debemos pagar un precio, ¿sí o no? Si alguno quiere, mi pregunta es, ¿usted quiere ser un discípulo del Señor? ¿Quiere ser un seguidor de Cristo? Y seguidor quiere decir que le voy a seguir a Cristo. No es que Cristo me va a seguir a mí en todas mis mañas que tenga, sino que yo quiero ser un seguidor de Cristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, lo primero que le dijo, el Señor Jesucristo hablaba con engaño, era sincero y directo. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿quiere alguno ser discípulo del Señor? Ay, no se escucha nada. ¿Sí o no? Amén. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y la cruz significaba sufrimiento, significaba desprecio, significaba muerte. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Cada día.
Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y ahí sí, sígame. Estamos dispuestos a seguirle porque estamos dispuestos a pagar el precio. Quiero ser parte de los planes de Dios porque quiero someterme a sus planes. Y para eso necesitamos conocer sus instrucciones. Dios va a bendecirnos. Dios da la victoria a los que obedecen sus instrucciones. ¿Cómo? Dando cumplimiento a sus planes. ¿Qué cosas Dios quiere hacer en tu vida hoy? Dios querrá que seas parte de una iglesia de Cristo. ¿Cómo es que Dios obra en este tiempo para dar a conocer su gloria a todo el mundo, para dar a conocer su nombre? ¿Cómo es que Dios va a obrar si no a través de su iglesia? ¿Es importante una iglesia de Cristo? Muchos no entienden esto y por eso ni siquiera entienden la importancia del congregarse. Ni siquiera entienden la importancia de ser bautizados y parte añadido a una iglesia de Cristo. Porque no lo entienden así. Porque no les importa tal vez. Porque piensan que Dios es solamente un Dios que cría hijos malcriados para dar beneficios o bendiciones a aquellos que más patalean, ¿no? Y son ñañeros. Pero Dios quiere bendecir realmente a sus siervos cuando obedecen sus instrucciones, mostrándonos sus planes. Dios quiere mostrar sus planes hoy día, ¿sí o no? Sí. Y hasta el Miqueas lo entendió. Dios quiere mostrar sus planes a tu vida. La pregunta es si realmente estás teniendo una actitud de siervo para Dios. Fíjense lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Le voy a pedir a Leandro si me lo puede leer, por favor. Sí. Segunda de Crónicas, 16, 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar al poderoso a los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá guerras contra ti. Bien, Dios está dando una declaración fuerte a este rey, pero dice que porque los ojos de Jehová, versículo 9, contemplan. Dios está prestando atención. Dios está observando todo el tiempo. ¿Qué cosa está observando Dios? Contemplan toda la tierra. ¿Dios es capaz de hacer esto? ¿De observar en este mismo momento toda la tierra? Cada hombre, cada mujer, sus pensamientos, sus intenciones, su corazón. ¿Sí o no? Sí. Contemplan toda la tierra. ¿Pero para qué? Para mostrarse poderoso a los que tienen corazón, ¿qué? Corazón perfecto. Para con Él. No es a los que son buenitos. No es a los que viven pidiendo a Dios bendiciones para que Dios se lo dé sí o sí. Pidiendo egoístamente. Sino que contemplan los ojos de Dios toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrarse poderoso. ¿Dios quiere mostrarse poderoso hoy día? Sí. ¿Pero para quiénes? A los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Quiénes son aquellos que tienen corazón perfecto para con Dios? Aquellos que están dispuestos a escuchar las instrucciones de Dios para obedecerlas. Aquellos que están dispuestos a escuchar los planes que Dios tiene para usted porque quieren recibir los planes de Dios. Las instrucciones que Dios da para tener la victoria de parte de Dios. Porque usted quiere darle gloria a su Dios. ¿Es así su corazón? ¿Tiene usted un corazón para darle gloria a Dios?
Entonces, cuando miramos la palabra de Dios, dice que dando el cumplimiento a su palabra. ¿Cómo? Mostrando sus planes. Lo que Dios estaba queriendo hacer con Josué ya lo venía diciendo desde Génesis capítulo 12 con Abraham. Guardando a Abraham, guardando a Isaac, guardando a Jacob, multiplicándolos, bendiciéndolos, guiándolos, estando con ellos, dándoles su protección y su cuidado. ¿Para qué? Para que sea una nación grande. ¿Para qué? Para que den la gloria a Dios en toda su vida. Y cuando Dios dijo, les voy a dar esta tierra, la estaba cumpliendo a través de Josué. ¿Pero por qué con Josué? Porque Josué tenía un corazón perfecto para con Dios. ¿Cómo? Queriendo escuchar los planes que Dios tenía. Cuando Dios decía algo, Josué, ¿qué hacía en lo que vimos hasta ahora? Obedecía. Escuchaba y en el momento que lo escuchaba estaba obedeciendo, al mismo momento. Pregunto, cuando Dios habla a tu vida, ¿cuánto te demoras en tomar decisiones por Dios? Sí, yo sé, Dios me ha hablado. Dios me ha dado sus instrucciones. Qué bueno es Dios. Sí, pero ¿cuánto te demoras en ponerlo en práctica? No, el año pasado fue que Dios me dijo que me congregara, pero ¿y te está congregando? Ahí no, todavía no. Pero ya voy ahí. Y cuando miramos la palabra de Dios, Josué ponía en marcha, en obediencia, apenas recibía la instrucción de Dios, ese era el momento para obedecerlo. Ese era el momento donde él ponía en marcha la obediencia. Entonces Dios va a dar la victoria, ¿sí?, a sus siervos, mostrándoles sus planes. Dios quiere mostrarte sus planes. Pero usted, ¿qué tiene que ser? Un siervo de Dios. Estar dispuesto a escuchar y a obedecer su voluntad. Fíjense lo que dice el Salmo 34. Salmo, a la mitad de la Biblia. Salmo 34. Le voy a pedir a Leandro que me lo lea, por favor, otra vez. Salmo 34, 7. Siete y 8. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Buscad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Amén. Qué linda promesa, ¿no? El ángel de Jehová, ¿sí?, acampa en derredor. ¿Usted quiere que el ángel de Jehová esté alrededor suyo? Guardándolo, guiándolo, protegiéndolo, ¿sí o no? ¿Me queda solo? ¿Nadie más? ¿Sí o no? Esto es sí y esto no. El ángel de Jehová acampa en derredor, pero ¿quiénes? De los que le temen. Y el temor nos lleva a la obediencia. El temor de Dios nos lleva a escuchar la palabra de Dios, a escuchar sus instrucciones, a acercarnos a Dios, a tener una actitud correcta para con Dios, para obedecerle. Las promesas de Dios no son para todos, sino para aquellos que están haciendo atentos a las instrucciones que Dios le da. ¿Usted quiere la protección de Dios? Usted necesita prestar atención a los mandamientos que Dios tiene. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Quién te va a defender? Dios, su ángel. ¿Por qué? Porque estás teniendo temor de Dios y estás dispuesto a escuchar su palabra, sus planes, para ponerlos por obra en tu vida. ¿Estás dispuesto a escuchar los planes de Dios? Hay muchas bendiciones que Dios quiere darte, pero solamente aquellos que son sus siervos. Y un siervo va a estar escuchando los planes de Dios.
Y el versículo 8 dice, gustad, ¿sí? Tengo competencia ahí. Gustad, dice, y ved. Es algo que podés comprobarlo en tu vida. Que es bueno Jehová. Dios es bueno. Todo el tiempo. Siempre es bueno Dios y quiere bendecirte. Pero Dios no puede bendecir a un hijo rebelde. Dios no puede bendecir a un hijo caprichoso. Dios no puede bendecir a un hijo que es vago y que no quiere hacer la voluntad de su padre y que tiene malas actitudes, sino que Dios quiere bendecir y va a poder bendecir a aquel que es obediente. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Cree, confía, que tiene fe. La fe sin obra, dice el libro de Santiago, es muerta. ¿Cree usted a los planes de Dios? ¿Confía en los planes de Dios? ¿Sí o no? Hágase cargo si dice que sí. Entonces que se vea la fe que tiene a los planes de Dios, ¿cómo? Creyéndole a sus planes. Próximo punto. Dios da la victoria a los que le obedecen a sus instrucciones, pero dice, estas instrucciones son específicas y puntuales. Fíjense en el libro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Dios le dio instrucciones puntuales a Josué para poder tener la victoria con Jericó. Jericó era una ciudad un poco particular. ¿Saben por qué? Porque estaba cercado de un muro, de una pared enorme. Tenía un buen tapial Jericó, ¿sí o no? Más o menos, esta pared tiene unos 30 centímetros, ¿sí? Así. Para poder instalar un aire acondicionado, la máquina transpira un poco, ¿sí? Para hacer un agujero así, de este tamaño. Pero los muros de Jericó eran más o menos, de unos 14 metros de ancho. ¿Cómo iban a hacer para traspasar algo así? ¿Con qué rotomartillo le podemos dar a eso? ¿Cómo iban a poder hacer hombres que eran soldados, poder derribar un muro, siendo que adentro había un montón de gente que también había soldados entre ellos? Pero ¿cuál fue la promesa de Dios en el capítulo 6, versículo 2? Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a la ciudad, y a su rey, a su gobernante, y a sus varones de guerra. ¿Quién le dio la victoria a Josué? Dios. Cuando miramos en el versículo 3 dice, cercaréis, estas son las instrucciones que Dios le dio, cercaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra. ¿Quiénes tenían que estar? Todos los hombres de guerra. Yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carneros delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Versículo 5, y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la trompeta, todo el pueblo, ¿qué va a hacer? Recién en el 7º día, a la 7ª vuelta. Antes no. Todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí, derecho hacia el frente. ¿Son claras las instrucciones que Dios le dio a Josué? ¿Sí o no? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que ir adelante, todos los hombres de guerra. Atrás de ellos, los sacerdotes, con el arca de Dios. Atrás,
del arca de Dios todo el pueblo. Siguiente. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Dar día, no sé, lunes. ¿Qué tenían que hacer? Dar una vuelta. ¿Cómo? Caminando, en moto, en bicicleta. Caminando, muy bien. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que charlar de lo que estaban haciendo en el día, hablar de lo que iban a cocinar en la noche. ¿No? ¿Sí o no? No tenían que decir nada. Van a dar una vuelta al muro y van a volver. Al otro día, ¿qué tenían que hacer? ¿Es fácil o no? ¿Se entendió? Y al tercer día, ¿qué tenían que hacer? Y al cuarto día, y al quinto, y al sexto, ya aparecen loritos. Lo mismo. Dios da instrucciones puntuales. Y al séptimo día dice, van a dar 7 vueltas, 6 vueltas. Y a la séptima vuelta, ahí sí, van a gritar. Y el muro y la promesa de Dios. ¿Y el muro qué va a pasar con el muro? Se va a caer. ¿La obra esa de quién era? ¿De los hombres o de Dios? ¿Y el hombre qué era lo único que tenía que hacer? Dar vueltas. Hacer caso. Lo vemos en la misma palabra de Dios cuando viene a Eliseo, este hombre extranjero, leproso, Naamán. Y él pensó en su mente, seguramente yo voy a venir delante del tipo este, y él va a salir y me va a hacer, no sé, una venia, y me va a saludar. Pensó tantas cosas del tipo y Eliseo, ¿saben qué? Ni salió a saludarlo. Mandó a su siervo decirle a Naamán que vaya al Jordán y que se zambulla 7 veces. Y a la séptima vez, su piel, la lepra era una enfermedad mortal, ¿no? Se moría la gente. Cuando se lave la séptima vez, va a quedar sano. ¿Y saben qué pasó con Naamán? Se agarró un enojo, se agarró una ofensa terrible, porque ¿quién se cree este que no me vino a saludar ni siquiera? En mi lugar, los ríos que hay son mucho mejores que el río Jordán. Si no me lavo en ellos, no me va a hacer lo mismo. Pero ¿qué fue lo que le dijeron sus siervos a Naamán? Hacele caso, ya llegaste hasta acá, hacele caso. Y fue y se zambulló, ¿cuántas veces Naamán? A la séptima vez quedó limpio. ¿Por qué? Porque obedeció a la voz de Dios. Yo les pregunto, ¿ustedes conocen las instrucciones de Dios para sus vidas? Dios quiere darnos sus instrucciones a través de su palabra. ¿Toma tiempo para leer la Biblia y conocer las instrucciones de Dios? Señor, ¿qué tienes hoy para mí? Señor, ¿qué quieres que pueda yo hacer para tu honra y gloria? ¿Qué podemos hacer nosotros para glorificar a Dios? Nada. Es la obra de Dios de principio a fin. Pero Él quiere incluirnos en esa voluntad perfecta que Él tiene. ¿Y saben qué? Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, obedeciéndole a las instrucciones de su palabra, puntualmente, hoy y mañana y pasado mañana, y no vemos fruto tal vez. Dieron una vuelta a Jericó, ¿había fruto o no? ¿Se cayó la muralla? Imagínense, solamente imagínense, los de Jericó, estaban temblando, ¿no? De miedo. Mirándolo desde allá arriba de la muralla y diciendo, ¿qué están haciendo estos locos? En vez de atacarnos, están dando una vuelta. Bueno, mejor, zafamos un día más. Y al segundo día lo ven a los mismos tipos haciendo lo mismo. ¿Qué están haciendo? Bueno, una de esas se aburren y no nos atacan, se van a su casa. Pero al séptimo día, dando las 7 vueltas, eran instrucciones puntuales, ¿no? Eran raras las instrucciones. ¿Qué libro de historia,
¿Qué otro libro de historia, de guerra, de estrategias de guerra pudieron haber hecho algo así? Mucho menos acercarse a un muro de una ciudad porque iban a terminar lastimados o muertos. Porque esa era la mejor defensa de la ciudad que iba a ser atacada, ¿o no? No tenían oportunidad de tirarle con una flecha. No tenían oportunidad de tirarle una piedra, aunque sea. Pero ¿quién estaba protegiendo al pueblo? Dios. ¿Quién había dado las instrucciones al pueblo? Dios. ¿El pueblo qué tenía que hacer? Obedecer las instrucciones. Mi pregunta para ustedes es esta, y para mí. ¿Está conociendo las instrucciones de Dios para obedecerlas, pero puntualmente para su vida, para darle gloria a Dios? No para darse gloria a usted mismo, para darle la gloria a Dios. Porque un siervo de Dios está para servir a Dios. Está para glorificar a Dios y para seguir las instrucciones puntuales que Dios da. ¿Qué me puede decir Hechos capítulo 1, versículo 8 en memoria? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Poder de quién vamos a recibir? De Dios. ¿Para qué? Para ser testigos suyos. ¿Usted está dando testimonio del Señor Jesucristo fielmente? Y tal vez no ve el resultado hoy, tal vez no ve el resultado mañana, tal vez no ve el resultado pasado mañana. Pero si sigue las instrucciones de Dios fielmente, déjeme decirle algo, según la palabra de Dios, Dios da la victoria. No porque nosotros seamos algo, sino porque estamos obedeciendo a los planes de Dios. Y Dios es el que va a estar obrando, y Dios va a ser el que va a estar guiando, y Dios va a ser el que nos va a estar protegiendo. Y Él va a ser el que nos va a dar la victoria. ¿Saben por qué? Porque seguimos sus instrucciones fielmente. Y cuando miramos atentamente en el libro de Josué, volvemos a Josué capítulo 6, versículo 20. Josué capítulo 6, versículo 20, dice: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con gran vocerío. ¿Y el muro qué pasó? Cayó, dice, a plomo. Y el pueblo subió luego a la ciudad y cada uno en derecho de sí, y la tomaron a la ciudad. Conquistaron Jericó. ¿Saben por qué? Porque Dios hizo una obra grande a través de sus siervos que estuvieron dispuestos a escuchar los planes de Dios, que estuvieron dispuestos a escuchar las instrucciones que Dios tenía puntuales para ellos y obedecieron. Y cuando obedecieron, Dios pudo bendecirlos grandemente. No lo pudo hacer Dios con la generación pasada. ¿Sabe qué pasó con la generación pasada? ¿Dónde quedó? En el desierto, con hombres de guerra, con gente numerosa, con gente que había visto las maravillas de Dios desde Egipto, cómo Dios lo había liberado con las 10 plagas. Habían pasado el Mar Rojo y el pueblo egipcio no pudo pasar, Dios los protegió. Vieron maravillas de Dios en el desierto, dándoles Dios de comer, protegiéndolos en el día, protegiéndolos en la noche, teniendo el tabernáculo de Dios, la misma presencia de Dios en medio de ellos. Pero no pudieron tener las bendiciones de Dios como lo tuvo con Josué, dándole la tierra prometida. Ellos tuvieron que morir allá en el desierto. ¿Saben por qué? Porque eran rebeldes a la voluntad de Dios. Porque eran duros de servir, dice la palabra de Dios. Pronto se volcaban a la idolatría, adoraban otros dioses falsos. Y eso era algo doloroso el corazón de Dios, y Dios dijo: no, con este pueblo no puedo llevar a cabo mis planes, este pueblo va a quedar acá. ¿Les dio de comer? ¿Les dio de beber? ¿Los cuidó? Sí.
Dice que ni siquiera la ropa se le envejecía. Pero ¿dónde quedaron ellos? En el desierto. 40 años en el desierto, hasta que se levantó otra generación que sí obedeció la voluntad de Dios. Entonces, cuando miramos, el pueblo de Israel tuvo victoria. Fíjense lo que dice Salmo 62:11. Le voy a pedir a Leandro que me lo lea, por favor. Salmo 62:11. Dios da la victoria a los que le obedecen a sus instrucciones, dando victoria a sus siervos. Salmo 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Bien, ¿de quién es el poder? De Dios. ¿Para qué? Para bendecirte, para protegerte, para guiarte, para darte la victoria, si estás dispuesto a escuchar sus instrucciones, a obedecerle. Fíjense lo que dice también en Mateo, en Primera de Crónicas 29:12. Primera de Crónicas 29:12. ¿Ya están ahí? Dice Primera de Crónicas 29:12, las riquezas y el honor proceden de ti, y tú reinas sobre todo. En tu mano está el poder y la fortaleza. ¿En quién está? En Dios. Y en tu mano el engrandecer y el dar fortaleza a todos. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cumplir la palabra de Dios en su vida. Fíjense en Mateo capítulo 19. Mateo, Nuevo Testamento. Mateo 19. Mateo 19, versículo 26 dice, mas Jesús mirándoles les dijo, con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Todo es posible con Dios. Y hay muchas historias en la Biblia que hablan de cosas que Dios hizo, milagros que Dios obró. La alimentación de los 5.000. Denle ustedes de comer. ¿Y cómo vamos a hacer? Ni siquiera 200 denarios van a alcanzar, 200 sueldos van a alcanzar para alimentar a tantos. Hagan recostar, le dio instrucciones el Señor Jesucristo, hagan recostar a estos de tanto en tanto. Y dice que apareció uno con un niño, ¿no? Tenemos solamente este que tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tantos? Entonces el Señor dio gracias y lo partió y les dio a sus discípulos y los discípulos a los demás. Y dice que todos se saciaron y sobraron ¿cuántas cestas? Recuerda, ¿no? 12 cestas llenas de pedazos. ¿Quién pudo hacer la obra con tan poco? Gedeón tenía un montón de hombres y Dios dijo, son muchos, mándalos a la casa. ¿Para qué? Para que diesen la gloria a Dios, para que se notara de que Dios era el que estaba haciendo la obra. Y Dios dio la victoria a Gedeón con 300. Solamente con 300 Dios dio una gran victoria y sin armas. Dios puede darnos la victoria en cualquier situación en la que estemos pasando. La pregunta es,
¿Estoy conociendo los planes que Dios tiene? ¿Estoy dispuesto a escuchar los planes de Dios? ¿Estoy escuchando las instrucciones de Dios para obedecerlo de todo corazón? ¿Es tu corazón poder realmente vivir una vida entregada a sus planes? Porque Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Pero la pregunta es si estás siendo un siervo de Dios. Dios cumplió el propósito en la vida de Josué, dándole una victoria grande. Solamente esta fue la primera victoria en Jericó. Pero podemos ver en todo el libro de Josué que Dios dio la victoria grandemente y entregó toda la tierra. ¿Pero por qué? Porque estuvieron dispuestos a escuchar la voluntad de Dios y obedecerle de todo corazón para darle la gloria a Dios. ¿Es así tu corazón en esta noche? Si es así, ora a Dios para que te ayude a permanecer siendo fiel. Y si no, pregúntale a Dios cuál es la voluntad de Él para tu vida y Él te va a mostrar a través de su palabra. Que hoy puedas tomar decisiones para honrar a tu Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias en esta noche por tu amor hacia nosotros. Quiero pedirte, Señor, de que obres en nuestros corazones para poder ser siervos fieles a ti y poder, Señor, honrarte de todo nuestro corazón, para poder escuchar, Señor, tu voluntad en este tiempo para nosotros, poder recibir instrucciones puntuales y poder, Señor, darte la gloria y la honra que solamente tú mereces. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a cada uno en particular, que bendigas también tu iglesia y que nos ayude, Señor, a poder seguir creciendo para honrarte a ti. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Muy buenas noches.